Bien, chicos y chicas, buenas tardes. En esta ocasión nos toca el tema de estadística, porque de esa manera pues ha programado Pinedo dentro de su plataforma virtual. Entonces nos toca estadística toda esta sesión, toda la semana, tanto tercero, cuarto y quinto año. Vamos a empezar pues una vez definiendo. Es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección y clasificación e interpretación de datos, lo cual sirve para sacar conclusiones que permitan tomar decisiones y aplicar los correctivos en caso fuera necesario. Entonces nos dice pues lo siguiente, que es la ciencia pues en verdad que nos digamos como ciencia que nos proporciona un conjunto de datos o métodos, ¿no? Datos, por ejemplo, para poder llegar a una conclusión. Esta estadística nos va a facilitar si queremos averiguar algunos aspectos concretos. Por ejemplo, si nosotros queremos averiguar las notas o los calificativos de los estudiantes de Víctor Raúl A. La Torre, por ejemplo, de repente en ese cuadro nos muestran pues hay bastantes desaprobados y pocos aprobados. Entonces vamos a leer ese cuadro estadístico, y a partir de eso es que vamos a tomar las medidas correctivas nosotros, ¿no? De repente habrá que hacer, si son bastantes desaprobados los estudiantes de quinto año, entonces habrá que adoptar muchas estrategias para dar solución a ese calificativo bajo, ¿no? Entonces justamente es para eso nos sirve la estadística. Seguimos. Y tenemos sus elementos de la población. Sabemos que la población es un conjunto de elementos con una característica común. Por ejemplo, todos los alumnos matriculados en los colegios, ¿no? Entonces, su característica común son pues para alumnos que están matriculados en el colegio, ¿no? La muestra es una parte o subconjunto de la población que generalmente se elige en forma aleatoria al azar. Por ejemplo, una muestra de 60 alumnos del colegio Víctor Raúl A. de la Torre, elegidos al azar. Entonces muestra es una parte de la población. Por ejemplo, si nosotros contamos con 600 estudiantes de la institución educativa Víctor Raúl A. La Torre, entonces para saber sus calificativos bastará pues tomar como muestra unos 100. Entonces con unos 100 ya puedo saber más o menos el comportamiento en las calificaciones de dicha institución, ¿no? Entonces ya puede estar más o menos dando pues digamos algunas conclusiones. Si son, digamos, si esa muestra me dan calificativos altos, ya debo estar vislumbrando de que digamos los calificativos de los estudiantes de Víctor Raúl A. La Torre de los 600 son altos, ¿no? Entonces justamente para eso me da esa muestra de 100 estudiantes con respecto a la población que era total de 600 estudiantes, ¿no? Bien. Y por supuesto, digamos, esa muestra se toma de una manera aleatoria al azar, no se prepara, no se prepara. De otras maneras, tenemos que sorprender al entrevistado, ¿no? No se puede escoger, porque si tú haces una muestra ya escogida, ya no te va a dar justamente el propósito que estás buscando para saber la información casi correcta, ¿no? Casi verdadera, ¿no? Entonces seguimos. Tenemos también pues frente a esto variables estadísticos, ¿no? ¿Y qué cosa será pues una variable estadístico? Es una característica de la población y se puede tomar diferentes valores, ¿no? Y claro, por supuesto, distintos valores. Y estos se clasifican pues en dos, cualitativo y cuantitativo, ¿no? ¿Y cuánto es cualitativo?
son valores o son variables cuyos valores son cualidades que representan la población. Por ejemplo, la variable profesión, ¿no? Puede adoptar pues las modalidades, puede ser ingeniero, médico, profesor, contabilidad o enfermera, muchos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se busca pues bajo unas características de las personas que son entrevistados en este caso, ¿no? Seguimos. Cuantitativa. Son variables que pueden ser expresados mediante números. Por ejemplo, número de alumnos matriculados, estatura de esos alumnos matriculados, peso de esos alumnos matriculados, edad de esos alumnos matriculados, ¿no? Etcétera, etcétera, muchos más, ¿no? De repente hasta su coeficiente intelectual de dichos alumnos matriculados, ¿no? Y variable, digamos, a su vez, variable cuantitativo tenemos pues dos elementos más, ¿no? Que son discretas. Uno, discreta. Discretas es cuando toma valores enteros, por ejemplo, número de alumnos, número de colegios en el distrito de Ventanilla, número de hijos cerca de una persona, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sabemos que, digamos, el número de colegios nunca va a ser pues colegio y medio, ¿no? Pues si digo pues número de hijos, tampoco va a ser pues hijo y medio. No puede ser yo tengo 2 hijos y medio, ¿no? Bien 2 o bien 3, ¿no? Entonces en ese caso son valores enteros, ¿no? Ahora cuando digo número de colegios que existen en el distrito de Ventanilla, no va a decir que hay pues 34 y medio colegios, ¿no? Sí, pero los colegios son enteros, ¿no? No se puede partir. Eso es la razón, pues, digamos, en este caso, la variable discretas toma los valores enteros. Y también tenemos, pues, continuas, ¿no? Continuas. Cuando puede tomar cualquier valor, en este caso, cualquier valor numérico, ¿no? Enteros o decimales. Por ejemplo, el peso, la talla, el tiempo, el sueldo, etcétera, ¿no? En este caso, miren, continuas, como dice, ¿no? Puede ser enteros, como también puede ser decimal, puede ser fracción. Y, ¿no? Entonces, por ejemplo, el peso. El peso no solamente puede ser entero, claro, algunos pueden tener peso entero, pueden ser 60 kilos. Y también pueden tener algunos 60 kilos con 500 gramos. Ya estamos hablando de parte decimal, ¿no? La talla. No todo puede ser exacto la talla, digamos, entero. Nadie mide, pues, pocos de repente miden 1 metro, 2 metros, ¿no? Pero gran parte vemos pues en la población las tallas siempre dan decimales, ¿no? En metro y centímetros. Entonces, caso, enteros, metro y centímetros, la parte decimal, ¿no? Por ejemplo, mi talla, 1,60, ¿no? Entonces, 1 metro y 60 centímetros. Entonces, 60 centímetros la parte decimal, ¿no? Y el peso, ¿no? El peso 75,800, ¿se dan cuenta? Y el tiempo, también podemos decir pues 1 hora con 40 minutos. Y la parte decimal es 40. Entonces, esa parte decimal con 40 es minuto, ¿no? 41 hora. Si yo digo pues 1 minuto con 50 segundos, entonces la parte decimal para mí es pues segundos, ¿no? 50 segundos. Entonces estamos hablando de también números decimales, ¿no? Y sueldo, por ejemplo, cuando yo hablo de sueldo, el sueldo que gana un profesor, podemos decir que gana 2.600 con 500 céntimos, con 20 céntimos, ¿no? O con 50 céntimos. Estamos ya hablando pues de digamos, de un número decimal. Entonces, continuas, asumo pues también enteros y decimales, que también puede ser fracciones, ¿no? Bien. Luego tenemos pues la distribución de frecuencias. En este caso, pues consideramos una muestra de tamaño n, ¿no? O número de elementos de la muestra. Eso se llama pues tamaño de la muestra es n, ¿no? Entonces, y la variable estadística que sé que es que puede tomar k, ¿no? K valores diferentes, por ejemplo, x1, x2, x3, hasta que sea pues x sub k, ¿no? Que k va a ser el último término de ese variable estadístico, ¿no? Último número, ¿no? En otras palabras.
Luego contamos pues con frecuencias absolutas simples, que también se conoce con el nombre de frecuencia, simplemente frecuencia, ¿no? Es aquel número de veces que aparece repetido el valor de x sub y, ¿no? Entonces se cumple con, por ejemplo, ¿no? X sub y. Si de repente nos referimos los estudiantes del colegio Víctor Raúl Aira Torre, ¿no? Ahí está en edad, puede ser 14 años, 15 años, 16 años. Vamos a pensar que de 14 años hay como 10 estudiantes. En otras palabras, se dan cuenta que 14 va a ser x1. Y de 14 va a ser x1. Y las veces que repite estamos hablando que son 8. Entonces 8 sería pues la frecuencia, ¿no? Repito, ¿no? Estamos hablando de la edad de los estudiantes de terceros años, secundaria de la institución educativa Víctor Raúl Aira Torre, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hay chicos que tengan 14, 15, 16 años. Y vamos a pensar también de que los chicos de 14 años tengan, que haya como 18. Entonces, ese 18 se llama frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta simple. En otras palabras, x1 va a ser 14. Entonces, x1 que es 14 está repitiendo ¿cuántas veces? 18 veces, ¿no? ¿Ya? Entonces, se llama frecuencia absoluta o frecuencia simple, ¿no? Se dan cuenta acá, mira, entonces se cumple, pues, f1 más f2 más f3 más f igual a n, ¿no? Entonces, frecuencia 1, frecuencia 2 y frecuencia 3 sigue punto suspensivo hasta la frecuencia k, y k va a ser igual al número de bien muestras o bien la población, ¿no? A eso se refiere. Y frente a esto tenemos pues frecuencias acumuladas. Y más clarito, ya vamos definiendo, aclarando que la frecuencia absoluta va a ser igual número de veces que repite pues x1, o en otras palabras la variable estadístico, ¿no? Bien. ¿Y qué va a ser frecuencia acumulada? Frecuencia acumulada, mira, se dan cuenta que frecuencia absoluta se representa mediante una f minúscula y la frecuencia acumulada se representa mediante una f mayúscula, ¿no? Entonces es la que resulta de acumular sucesivamente las frecuencias absolutas simples, y así tenemos, ¿no? Vamos a ver. En otras palabras dice que la frecuencia acumulada va a ser la suma o la acumulación de la frecuencia absoluta simple, ¿no? Entonces tenemos por acá, por ejemplo, vamos a demostrar pues frecuencia acumulada, F mayúscula, I minúscula, ¿no? Entonces, frecuencia acumulada 1 va a ser igual el mismo frecuencia absoluta 1, ¿no? Y la frecuencia acumulada 2 va a ser igual la suma de frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Y la frecuencia acumulada 3 va a ser igual pues a la suma de frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2 y más la frecuencia absoluta, ¿cuándo? 3. Hasta la frecuencia absoluta I, ¿no? En este caso I, ¿no? ¿Sí? Y se dan cuenta, tan simple, ¿no? Esos elementos de la estadística, ¿no? Bien. Luego vamos a ver frecuencia relativa simple. Y en la frecuencia relativa simple se dan cuenta que representamos mediante una h minúscula. Es el cociente de la frecuencia absoluta simple y el número total de datos, ¿no? Sus valores son números reales que oscilan entre 0 y 1, ¿no? Y la suma de todas las frecuencias relativas es igual a, digamos, ¿no? Es igual a, digamos, HI va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Gran parte va a ser igual a 1, ¿no? Que también puede ser 0,99, en algunos casos cuando se trata de un redondeo de datos, ¿no? El de la división, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es bien clarito que la frecuencia relativa simple va a ser igual el cociente de la frecuencia absoluta entre el total de la muestra o la población, aquí no de toda la muestra, ¿no? Aquí está, de toda la población, ¿no? Puede bien claro, es el cociente de la frecuencia absoluta simple, el número total de datos. En otras palabras, acá n significa pues datos, ¿no?
rectifico, frecuencias